Ya le agregué. Bueno, vamos a tomar la asistencia antes de comenzar con la clase. Evelyn Bailón. Presente. Oh, buenas tardes, buenos días. James Cárdenas. Presente, buenos días. Días. Lady Cumbe. Presente, buenos días. Buenos días. Yamilex Franco. ¿Dónde está Yamilex? Norma Wamba. Presente. ¿No? Michael Guzñay. Presente, profe. ¿No? Stephanie Jiménez. Presente. Profe, no me ha acomodado la asistencia del anterior. Ah, sí, ya les revisé. Ya. Ahí está. Ya. Para la próxima tiene que creernos. ¿No? Yo no he Y hecho que las no les mujeres creo. nunca mentimos. Me río nomás. Qué chiste, qué chiste. ¿Ya? ¿Cómo dijo? Ahí dejémoslo No, nomás. no le chistoso. escuché, no escuché. Nos anda mal informando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Antes que se haga un crimen pasional aquí. Abraham Jiménez. Él se Ojo, fue a la universidad, creo, profe, porque va a ser un cambio de sede. Jiménez. Sí, Ah, ya. Bueno, ah, acá en Guayaquil. Pero sí, yo no, allá en Guayaquil. yo no lo he visto. Ya mismo le digo que lo Eh, salude. yo no lo he visto. Igual no está en clase. Recién me comunica. Ya. Él tiene que justificar la falta nomás. Besabeth Maldonado. Aquí presente. Ya no anda griposa. Un poquito nomás. Ya. Dani Maurat. Presente, profe Maura. Yamile Franco, dígame, ¿qué pasó? Ah, está siendo presente ya. Ahí le puse la asistencia, señorita. Presente, Alba. Listo, Alba. presente, Listo, Alba. Ah, Luis Mora. Presente, profe. Gabriela Morán. Presente. Buenas tardes. profe. No, igual por. Ah, perdón, reseñé. Gabriela Rubí, dije. Y por Gabriela. ¿Qué le pasa a Yamile que tiene bloqueado el micrófono? Yo no he bloqueado nada. Yo no les he bloqueado. A ver, voy a ver qué pasa con usted. Franco. A ver, ahí te estoy enviando. No sé. Yo no lo tengo bloqueado. Verifique bien, puede que tenga algún tipo de error en su instalador. Ya, Que se Pero sale desconecte y y se vuelve a vuelve a entrar. conectar. también. Gabriela Morán. Presente, Mora. Sí. Case Nowak. Presente. Recién la nombré. Edgar Padilla. Sí, disculpe. Presente, profe. Padilla. ¿Listo? Presente, Quintanilla, presente. Quintanilla, listo. Stephanie Rodríguez. Presente. ¿No? Yamile Ronquillo. Presente. ¿No? Diana Sandoval. Presente. Noelia Uvidia. Presente. Y Kelvin Villasís.
¿No está Kelvin? Bueno. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio de práctica. Profe, ¿y la exposición? Ah, cierto, ya. A ver, vamos a darles paso a que exponga el primer grupo que iba a hablar, si no me equivoco, lo que era la política fiscal. Ustedes iban a hablar lo que era la política fiscal. Tienen que indicar qué es la política fiscal, qué tipo de políticas fiscales hay, cómo lo aplica el Estado, la política fiscal expansiva, la política fiscal contractiva, en una economía abierta, qué pasa, en una economía cerrada, qué pasa. Tienen que indicar los efectos de una economía cerrada, que va a resultar con respecto a la demanda agregada, la oferta agregada. O sea, todos estos escenarios ustedes tienen que explicarlos. O sea, lo que hemos visto en clase, ustedes prácticamente tienen ahorita es que reforzar el concepto, ya que sobre esos temas es que van a salir las preguntas en la evaluación. ¿Sí? Dejo de compartir y tiene la palabra en este momento el grupo que va a hacer la exposición. Pueden empezar. No está disponible el grupo? ¿No están? ¿Nada? ¿No están? Bueno, vamos con el grupo 2 entonces. El grupo 2. Ya Pero, lo profe, comparto. faltaba solo el Profesor, ¿verdad 4. que solo faltaba el 4? De ahí todos ya dimos. ¿No dijeron que iban a exponer otra vez? Pero él dijo ayer que van a exponer todos de nuevo porque no Claro, escuchó porque la exposición. porque ese día Ah, ya, ya. estaba mala la señal del internet y no se podía, prácticamente toda la grabación sale Listo, listo. con interrupción. Por eso ni he subido el video al aula virtual. Ya empiecen. Ya van a compartir, estamos buscando el archivo, dicen por ahí. Si no, vamos con clase. O vamos con la lección en tal caso, si ya están listos. No, economía. Espera un ratito, profesor, que las estoy buscando. ¿Y quiénes son los integrantes del grupo que va a exponer ahorita? Cárdenas, Cumbe, Rodríguez Olivo, Uvidia y Villasís. Ya. Buenos días, economista. Yo soy Lady Cumbe y yo voy a dar sobre qué es la política fiscal. La política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público, del mismo modo que la política de cambio. Como segundo punto tenemos que pretenden influenciar en la demanda, pero en este caso mediante un plan de actuación de los públicos. Gracias.
Ya, listo, Lady. ¿Quién continúa? Uvidia, voy a hablar sobre el tipo de cambio flexible. A ver, señorita. El tipo de cambio flexible, también llamado tipo de cambio flotante, se refiere a una divisa en la que el precio está determinado por factores de oferta y demanda relativos a otras divisas. Un tipo de cambio flexible es diferente de un tipo de cambio fijo o vinculado, que viene determinado enteramente por el gobierno de la divisa en cuestión. Los tipos de cambio flexibles o flotantes se consideran más justos, más libres y más eficientes que los sistemas de tipo fijos. Se considera que las divisas vinculadas son las que tienen más ventajas y sus precios tienden a fluctuar en un rango mucho más estrecho. Las divisas flexibles o flotantes se perciben como fuertes o débiles, dependiendo del sentimiento del mercado hacia la economía del país. Por ejemplo, si se considera que un gobierno es inestable, es probable que la divisa del país se deprecie a medida que disminuye la fe en la capacidad de la administración para regular la economía. Gracias. Ya. Ya, continúen. ¿Quién sigue? Ese creo que no está, ¿no? Ya, ¿quién le cubre? De ahí sigue la siguiente diapositiva. Me toca. Ya, dale. Dale, James. Bueno, nuestro ejercicio era la movilidad perfecta de capitales. En este ejercicio trabajaremos con un tipo de cambio flexible porque la movilidad que es perfecta, es decir, la renta interior queda aislada de la variación de la renta mundial. Existe un aumento del interés internacional que eleva la renta y deprecia el tipo de cambio. La salida de capitales deprecia el tipo de cambio real y eleva las exportaciones netas, un aumento en la materia prima de riesgo y tendrán las mismas consecuencias. También podríamos decir que en estos efectos del tipo de cambio flexible ocurren que los productos, el precio y las reservas monetarias se mantienen constantes y, como dije anterior, el tipo de cambio se deprecia. En cambio, en un cambio fijo, se incrementan los productos, el precio y la reserva monetaria y el tipo de cambio se va a mantener constante. Gracias. Ya. Continúen. Siguiente grupo. Siguiente equipo. Siguiente persona. Ya voy a compartir, profesor. Ah, ya. Va Alba. Lista, Alba. Sí, a ver, estamos. Ya. Ya, buenos Nosotros vamos días. a poner. Ya. Ya, comienza, a ver. Comienza. Ya, buenos días, nosotros vamos a hablar sobre los efectos de la política monetaria en una economía abierta con modalidades perfectas de capital. Los integrantes son mi persona, Maldonado Suárez Betsabe, Alba Méndez, Rubí Morán, Edgar Padilla y Steven Quintanilla. Ya, una sugerencia que te voy a hacer, Besabet. ¿Sí? Dígame. Siempre cuando, esto es una sugerencia para cuando vayas a hacer algún tipo de exposición en cualquier lugar, ¿no? Procura no decir mi persona, porque mi persona es un vulgarismo, ¿sí? Pero La estoy hablando yo misma. Sí, ahí en tal caso y quien habla. Ahí hay quien Porque habla. el término mi persona es un vulgarismo, ¿sí? Es una Ya, sugerencia listo. que te hago. Ya, continúa. En la siguiente diapositiva. Ya, los efectos de una política monetaria en una economía abierta con perfecta movilidad de capital, que permite examinar las acciones del gobierno en materia fiscal y monetaria que son compatibles con los planes óptimos del sector privado. El modelo propuesto considera un individuo representativo con previsión perfecta. El resultado central es el que las políticas fiscal y monetaria consiste con los planes óptimos del consumidor y firmas racionales. No deben generar distracciones. Gracias. Ya. Uno de los efectos es que una política monetaria hacia afuera de la curva LM, que a su vez desencadena una fuga de capitales en la economía doméstica. Como el dinero no entra directamente en la relación IS, la curva IS no se desplaza.
El equilibrio se traslada del punto A al A'. La subida del tipo de interés provoca una apreciación de la moneda nacional. Por lo tanto, una contracción monetaria provoca una reducción de la producción, una subida del tipo de interés y una apreciación. Es fácil explicar el proceso. Una contracción monetaria provoca una subida del tipo de interés, lo que aumenta el atractivo de los activos financieros nacionales y desencadena una apreciación. La subida del tipo de interés y la apreciación reducen ambas la demanda y la producción. Gracias. Ya, Rubí, listo. Ya, profe, a mí me tocó hablar un pequeño resumen o una pequeña introducción. Ya, Hablando sobre las economías abiertas. Edgar, una recomendación para ustedes y para todos los demás grupos. A ustedes les faltó en la presentación ilustrar las representaciones gráficas, lo que pasaba, ¿no? Veo que lo han hecho, han puesto prácticamente el resumen directo de lo que ha ocurrido, está bien, pero si hubiese sido bueno que representen de manera gráfica los efectos, ¿no? Ese era el comentario que les tengo para ustedes, para el grupo anterior y también para los grupos que faltan por exponer. Ya, Ya, profe, para las siguientes exposiciones le tenemos esa gráfica. Ya, continúen. Bueno, como le decía, yo voy a hablar sobre una pequeña introducción. Hablando sobre las economías abiertas, y que son aquellas que mantienen interacciones comerciales con otros países. Es decir, que participan del comercio internacional. Una política monetaria en ella es una de las ramas de la política económica, y que se usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica del país con sus interacciones. Gracias. Ya, listo. Listo, buenos días, economista. Soy Quintanilla. Mi tema que le voy a dar ahorita es el efecto de la política monetaria. El efecto de la política monetaria es que se puede conducir a que la gente prefiera invertir o ahorrar, lo que directamente influye en el crecimiento económico y el desempleo. La implementación de correctas medidas monetarias puede lograr que la economía de un país se dinamice o se estanque, y de allí su relevancia. Gracias. Ya, ya, sobre esto que mencionó Quintanilla, ¿quién lo va a exponer? ¿Alba o lo va a exponer Quintanilla? La pregunta que voy a hacer. Usted, ¿Qué señorita cosa? Alba. La cara de No, a asustada. Quintanilla le toca. No se asuste, señorita. Ya, mira. No, lo que pregunto es que ha dicho, ustedes están hablando ya de lo que es la política monetaria, ¿no? Y dijo algo muy importante, Wilmer, de que estas políticas monetarias, si son mal adoptadas, pueden generar un perjuicio en la economía en vez de beneficiarla, ¿no? Entonces, ¿cuándo se darían estos casos? Entonces me gustaría que lo indiquen en ese argumento, o sea, cuándo lo podría beneficiar y cuándo lo podría perjudicar. Eso me gustaría escuchar en los argumentos que ustedes van a exponer, porque todavía no lo han indicado, ¿ya? Continúe, señorita Méndez. ¿Qué tal? Alba, puedes continuar. Ya, a ver, dice, supongamos que el Banco Central aumenta la cantidad de dinero con el fin de aumentar el producto. Este aumento de M va a generar un desplazamiento hacia la curva LM, hacia la derecha. Esto inducirá una disminución en la tasa de interés. Como existe perfecta movilidad de capitales, la presión a la baja en la tasa de interés no se llega a materializar, puesto que saldrán capitales, lo que presionará al tipo de cambio hacia una depreciación, la que a su vez mueve la IS hacia la derecha de IS a IS, expandiendo exportaciones y el producto hasta que la demanda por dinero suba lo suficiente para absorber el aumento de la oferta sin cambios en la tasa de interés. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué pasa si el Banco Central, o sea, si el gobierno hace una recompra de los bonos? ¿Qué será eso? Si hablamos monetariamente, ¿qué será eso?
¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Compra los bonos. Hace una recompra de bonos. ¿Qué será eso? Hablando en términos de política monetaria. Que va a volver a comprar las deudas que él mismo emitió. Ajá. ¿Qué tipo de política sería? ¿Qué tipo de política monetaria sería eso? El gobierno anuncia que va a recomprar los bonos Global 2040. ¿Qué significa eso? ¿Qué sería eso? Política, ¿qué tipo de política monetaria sería? Padilla o Quintanilla. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Una recompra de bonos que hace el gobierno de los bonos que ha emitido, bonos global. Si hace la recompra de los bonos global, ¿qué tipo de política monetaria sería? ¿Una política fiscal expansiva? ¿Ya? ¿Por qué sería expansiva? Es una monetaria expansiva. ¿Por qué es? Porque esta consiste en inyectar dinero directamente. ¿Está comprando qué cosa? Está comprando los bonos del Estado. ¿Qué está recibiendo? Está recibiendo dinero. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Está recibiendo dinero? ¿Seguro? Deuda. Está recibiendo papeles, los documentos, que es la deuda pública que tiene, y a cambio de eso está dando dinero. No estamos hablando de una política fiscal expansiva, política monetaria expansiva. ¿Ya? ¿Qué efectos va a pasar si existe libre movilidad de capitales? ¿Qué efecto va a pasar en este caso? A ver. Libre, ¿qué dijo? El movimiento de capitales. Claro, estamos en existe libre movilidad de capitales y nos encontramos frente a una política monetaria expansiva. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué esperaríamos que ocurra de acuerdo a la teoría económica? Va a tener un efecto. A ver, alzando la mano, a ver. A ver, señorita Padilla, Alba. va a tener un efecto muy negativo. Porque se produce un aumento en la inflación, ¿no? Vamos a tener resultado en la inflación. ¿Seguro? ¿Qué dice Padilla? A ver, ayúdale a Alba, que está un poquito Yo nerviosa. decía que iba a resultar una depreciación de la moneda. Iba a resultar en una depreciación de la moneda. ¿Ya? Sí, un ratito porque si escucha. Sí, sí te escucho. Sí escucha cómo está pasando el carro. La operación cerrada. ¿Ya? Profesor, ¿va a haber un aumento en la oferta de dinero a largo plazo? Ya, va a haber un aumento en la oferta de dinero. ¿Y qué va a pasar con el producto? Si estamos hablando de una expansión monetaria. Que se devalúa. Va a haber. Poca demanda. Es que no puedes hablar de que si se devalúa, no se devalúa porque tienes que primero identificar si tienes un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio variable. ¿Sí? Eso es lo primero que tienes que identificar. Un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio
flexible. Entonces, de acuerdo a eso, puedes dar el argumento que mencionas. Entonces, estamos en una política monetaria. ¿Qué va a ocurrir con la tasa de interés? ¿Se afectará o no se afectará? ¿Cómo es el efecto allá? Sí afecta porque como hay una movilidad de los capitales, el interés no se puede definir. Ya. Están flojos, están flojos. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? A ver, cuenten. Ya es hora de almuerzo, uno está con hambre, pues. Ya, a ver, William, a ver, Quintanilla, ayúdales. ¿Me podrías repetir la pregunta? Ya. En la política monetaria, estamos hablando de una política monetaria. Sí. Obviamente estamos hablando de una economía abierta y estamos partiendo del principio que nos encontramos en movilidad perfecta de capitales. Estamos en ese escenario, ¿no? Menciono de que hay el caso en que el gobierno, no digamos el gobierno del Ecuador, porque acuérdense que Ecuador está en dólares y no maneja tipo de cambio. Cualquier país que maneje moneda propia. ¿Qué sucede si decide el gobierno recomprar los bonos? Ya mencionamos que eso va a ser una política fiscal expansiva. Entonces, en una política fiscal, perdón, monetaria expansiva, ¿qué va a ocurrir? En una política monetaria expansiva, ¿qué va a ocurrir? Yo digo que lo que usted trata de decir, o sea, que si pasa eso, significaría que le aumenta a la oferta de dinero en el territorio, va a haber mucha más cantidad de circulación. Y Ya, por ende, correcto. si no tiene los fondos necesarios, por ejemplo, en este caso, en algunos países que es el oro, va a haber un gran problema. Ahí es donde está el punto donde dicen que, ahí es donde lo que yo expuse que puede haber un problema en la caída de la moneda, diferentes cosas. Ya, correcto. ¿Y qué va a pasar con la tasa de interés? Ante una política monetaria expansiva. Que se va a aumentar. ¿Va a aumentar? ¿Cuál va a aumentar? ¿La nacional o la internacional? La nacional. La nacional, la internacional se mantiene constante, ¿no? Correcto. Exacto. Ahí están bien. Una vez que ocurre este incremento de la tasa de interés, ¿qué efectos va a ocasionar en el mercado financiero y con los inversionistas? ¿Qué va a pasar? Que van a tener que dar más dinero, ¿no? ¿Más dinero a quién y por qué? Porque ha subido la tasa de interés, pues. Ha subido la tasa de interés nacional, entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que quieras demandar, Que ¿qué cosa? Y no quieras invertir en el país, Ya, vas a porque preferir, la moneda nacional no como que no está rindiendo mucho. correcto, entonces eso va a hacer que la función del mercado monetario se expanda prácticamente, ¿no? Y de ahí vienen los tipos de cambio. Si tuviese un tipo de cambio flexible, ¿qué pasaría con la moneda? con un tipo de cambio flexible. ¿Qué pasaría con la moneda? Recuerden que estamos hablando de una política monetaria expansiva. ¿Qué pasaría con la moneda? Ahora, los que no han hablado, creo que no ha hablado Besabet, no lo he escuchado, está calladita. Se devalúa, profe, ¿no? ¿Va? ¿Está correcto usado el término de evaluación? Creo que sí, porque si no estoy mal, os dijo que para una política monetaria se utilizaba la devaluación y para el tipo de cambio se utilizaba Profe, se el aprecia. término de depreciación. Se deprecia, no se aprecia. Correcto, Se Alba. deprecia la moneda. Sí, recuerden que cuando hablamos de tipo de cambios flexibles, políticas de tipos de cambios flexibles, la moneda se deprecia. En cambio, cuando estamos hablando de tipos de cambio fijos, la moneda se devalúa o se
o se revalúa. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a tener que por la acción de las ofertas y demandas de recursos monetarios, obviamente tú vas a preferir consumir activos financieros en el exterior, y vas a preferir moneda externa. Eso va a hacer que tu moneda nacional se deprecie. ¿Ya? ¿Y eso en qué va a desencadenar? ¿Qué va a generar? ¿Ah? Un feriado bancario. ¿Y por qué va a haber un feriado bancario? ¿De dónde sacas el feriado bancario? No, ¿qué va a pasar? El Porque mercado, la moneda ya no. No. el mercado, el mercado monetario ya sabemos que se incrementa. ¿Y qué va a pasar con el otro mercado? El mercado de bienes y servicios. ¿Qué va a pasar con ese mercado? Disminuye. Va a disminuir. ¿Será? Si resulta más No, barato también comprar va a aumentar, afuera. pues. Va a aumentar, pues, ¿no? Entonces, Ah, Ya. sí. el mercado va a aumentar. Y eso va a hacer que, ¿qué efectos va a ocurrir con la producción? ¿O qué se esperaría que ocurra Aquí con en la el producción? país va a disminuir, pues. ¿Ah? Van a En el país va a aumentar. disminuir, pues, la producción. No, pues si prefieres vender afuera que vender acá abajo, Ah, adentro. pues, ya la producción. Yo Aumentar, pensaba la ¿ves? venta de aquí. Se esperaría que incrementes, ¿no? Entonces, ¿qué efectos vas a tener? Que la producción va a incrementar, los precios se van a incrementar, el tipo de cambio va a aumentar, y al final, ¿qué va a pasar con la tasa de interés nacional? Va a disminuir. Se- Será menor a la tasa de interés internacional. Ya, ese es el efecto que se da al comienzo por la política que está haciendo, que es la política expansiva por la compra de los bonos. Al final de todo este suceso, como estamos hablando en un tipo de cambio fijo, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Va se va a aumentar, pues. a aumentar, o sea, va a ser más alta todavía. Va a aumentar debido a que el precio de No, se tiene que poder Así exportar como más. le pasó a Venezuela, pues, No, pues profe. yo dije no. que Se sí va a ajustará hasta disminuir. llegar a la tasa Va a de interés disminuir. internacional. Exacto, eso es lo que va, lo que dijo Luis. Se va a estabilizar y hasta que se equipare con la tasa de interés internacional. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que explicar. Un punto, profe. ¿Ya? No, si fuera Sí, elección, un punto. si fuera elección ya estuvieran toditos pataleando ahorita. ¿Ya? Ahí vayan entrenándose para la elección. Continúen con la exposición. Ahora quiero que expliquen qué Ya- pasa con una política monetaria contractiva. ¿Ya? Ya eso creo que Ya te toca otro terminamos la grupo, profe. exposición. Ah, ya terminaron. No han terminado. Sí. Falta la política monetaria Ya contractiva. terminamos. No, eso ¿Ya? no nos tocó a nosotros. No, política monetaria les tocó. Ah, sí. Política monetaria. ¿Se entiende política monetaria? Tenían que Nos explicar tocó, todo lo que era política monetaria. no, nos tocó la política monetaria, nomás la expansiva. No. Ya les voy a mostrar el archivito. A ver, déjenme abrir el archivito. Ronquillo que la acepte. ¿A quién? Mi compañera Ronquillo que la acepte, que está en sala. No tengo a nadie Pero, en profe, es cola. que intentamos poner todo lo que es, o sea, para que sea acorde a las exposiciones, porque como ustedes las exposiciones tienen que ser de 2 minutos o así. No, yo no les puse límite. Entonces, ya No. lo de, Yo no les puse límite de tiempo. Yo les dije el límite de tiempo. pero ya en el formato Word ya está todo. ¿Ya? Pero explíquelo. Pues yo quiero que usted también lo explique. Ese es el trabajo de investigación. Yo quiero que lo explique. Demuestre que usted ha entendido la clase y que ha leído, por lo menos, las diapositivas que les pasé o que han investigado, por último. Todos estos detalles yo ya se los adjunté en el aula virtual. Ustedes tienen el contenido allí. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a darle paso al otro grupo y hasta eso ustedes se preparan, ¿ya? Y para que amplíen estos detalles. Porque es muy importante saber los efectos de una política monetaria en una economía abierta. Esto es muy importante que ustedes lo manejen bien. ¿Bien? Entonces le vamos a dar paso al siguiente grupo. Hasta eso
el grupo 2 actualiza su trabajito, ¿ya? Vamos al siguiente grupo. Siguiente grupo. Buenos días, Buenos somos días. el grupo 3. Vamos Case, a ¿no? hablar sobre los efectos. Sí. Ya. Vamos a hablar sobre los efectos de una evaluación en una economía abierta con movilidad perfecta de capitales. Los integrantes son Norma Wamba, Josué Jiménez, Dani Maurat, Luis Mora y quien les habla, Casey Noah. Ya, profe. Buenos días, soy Mora Luis. Voy a hablar sobre en qué consiste una devaluación. Una devaluación consiste en una pérdida de un valor de una moneda con respecto a otra. Esta pérdida de valor se puede producir por múltiples motivos, como por ejemplo el aumento de la masa monetaria, o sea, es decir, que se aumenta el número de billetes o monedas de un país. Si esto se aumenta, la oferta provoca una pérdida de valor y en la moneda con respecto a otra moneda. Gracias. Ya, ustedes tienen que explicar, a ver, les voy a compartir la pantallita. Al primer grupo no le he hecho preguntas, ya le voy a hacer preguntas al grupo 1, ¿sí? Para que se vayan entrenando con la lección, porque así, este tipo de preguntas es la que yo les voy a hacer en la lección, cuando les haga la lección, ¿ya? Les voy ahorita compartir, un ratito te voy a quitar el tema de compartir pantallas. Estos son los temas que ustedes tenían que presentar. Los efectos para el grupo 1 de una política fiscal en una economía abierta, ¿no? Recuerden que en política fiscal tenemos dos instrumentos de política. ¿Cuáles eran los instrumentos de política? Expansiva o contractiva. Recuerden que para una política fiscal, la parte expansiva puede ser aumentar el gasto público o reducir los impuestos. En cambio, contractiva sería reducir el gasto público o incrementar los impuestos. Por el otro lado, para el grupo 2 tenemos política expansiva y política contractiva. El uno está relacionado a la compra de bonos y el otro a la venta de bonos. También, dentro de los efectos de una política monetaria, podemos tener